Hola, bendiciones, ¿cómo están? El Señor sea propicio en tu vida y que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Bueno, así lo dice Tercera de Juan en su primer verso. Hoy creemos que Dios sigue buscando y Él anda tratando de hallar personas conforme a ciertas cualidades. Ese es el discipulado que hemos venido recorriendo. No te apartes. Hoy vamos a continuar con esas facetas de lo que dice la Escritura que el Señor encuentra. Y cuando encuentra a alguien, ¿qué característica tenía? Yo lo he estado disfrutando. Te animo a que no te alejes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu enseñanza. Te doy gracias, Señor, por tu dirección. Padre mío, háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, tenemos varias semanas de estar viendo lo que el Señor busca. La importancia de saber que el ojo de Dios dice, recorre toda la tierra y anda, ¿qué? Buscando. En este caso dice que Él anda para confortar. Léalo conmigo en 2 Crónicas 16:9 dice de esta manera. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Tú has obrado honestamente en esto? Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. Este es un verso que se le declaró a un rey llamado Asa. En sus inicios fue un buen rey. Él estuvo determinado a buscar a Dios de todo corazón, a eliminar la idolatría, pero posteriormente, cuando vinieron las pruebas, por supuesto que vienen las pruebas, por supuesto que vienen las adversidades. Bueno, sus adversarios provocaron que él empezara a buscar, pues, aliados, pero no con aliados no con el temor del Señor. Entonces viene el Señor y les dice, si eso es lo que ando buscando, personas que confíen en mí y yo los voy a fortalecer. Pero no lo hizo. Entonces, aquí nos da prácticamente esa como dirección diciendo, yo sigo buscando, yo sigo encontrando y encontraré aquel que sea conforme a a su corazón. Bueno, dice en el Salmo 65:4 de esta manera. Cuán bienaventurados es el que tú escoges y acercas para ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Bueno, aquí es una interesante, porque vimos hace una semana acerca que Dios anda buscando adoradores, dice. Pero es curioso que el adorador que Él anda buscando le adore en espíritu y en verdad. O sea que muchos pueden levantar las manos adorando, pero no todos lo adoran en espíritu y en verdad. Muchos pueden llegar a su santo templo, pero no todos serán bienaventurados cuando son escogidos por Él. Algo encuentra el Padre, algo observa. Yo quisiera que Él observara en mí algo agradable, algo correcto, algo que le pueda decir, Señor, ¿qué te agrada de mi persona? Y esa es una pregunta que debiéramos de hacernos continuamente. Padre mío, ayúdame a examinarme y a encontrar aquello que te agrade de mí. Y si hay algo que te desagrada, Padre mío, pues que esté dispuesto a poder desligarme, desatarme o salir de lo que no te agrada. Y viendo esta hermosa analogía de lo que Él busca, también encontramos personas que Él encuentra, pero que no tienen algo agradable. Y ahora vamos a estar viendo en el discipulado de hoy algunos aspectos de los que son agradables
y algunos aspectos de los que son desagradables o que a él no le agrada. Bueno, vamos a nuestra plantilla original donde encontramos todos estos conceptos o cualidades. Vimos en el primer discipulado que él anda buscando fieles, despiertos, a los que estén velando, a los que estén vestidos. Encontramos estos que tienen esa cobertura correcta, a los que tienen gratitud. La semana pasada vimos a los que viven en paz, no pecando, los que son veraces en Cristo, en la justicia de Dios. Hoy vamos a ver el que alimenta a tiempo, el que no es un mercader, el que anda sin mancha, irreprensible, conforme a su corazón. Y así la semana entrante finalizamos este hermoso discipulado. No se aparte, seguimos creyendo que Dios nos está hablando y que nosotros podamos, entre todas estas cualidades, poder encontrar, esta la tengo, esta no la tengo. Bueno, ayúdame a hacer algo para que sea como esa cualidad. Y de esta manera, pues, poco a poco vamos a estar viendo. Por ejemplo, este primer tema que vamos a ver hoy es que Dios anda buscando a siervos. Usted dirá, sí, pero yo no quiero trabajar en la iglesia. No, todo aquel que pueda ser útil para Dios, de alguna manera se utiliza la palabra que es siervo, algo que sirve. Entonces, Señor, déjame que yo pueda servirte en algo, que yo pueda ser útil para ti. Mire cómo dice Mateo 24, verso 45 y el que sigue. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Aquí encontramos que él anda buscando siervos fieles, pero también con prudencia, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mire, en la Escritura hay un sinnúmero de cualidades que él dice cuando adió el Señor, cuando encontró el Padre, pero cuando relaciona el aspecto de cuando Él venga y ande buscando a alguien haciendo esto es como aquel verso que dice, ¿y será que cuando Él venga hallará fe en la tierra? Bueno, ¿será que cuando Él venga encontrará un siervo fiel, prudente y que prepare alimento? Y usted dirá, mire, yo no soy cocinero. No, aquí estamos hablando, obviamente, tenemos que trasladarlo al concepto espiritual. Y por supuesto, aquí lo que está hablando es que el Padre se agrada si encuentra una persona que de alguna forma alimenta o traslada palabra de vida, que es el alimento espiritual a algunas personas. Y que nosotros podamos ser hallados preparando. Usted dirá, mire, pero yo no soy líder, o tal vez yo ya no tengo posición en alguna iglesia. No, pero tú puedes trasladar alimento cuando te encuentras, por ejemplo, a un amigo en tu trabajo, en tu familia, o algún familiar, o en alguna circunstancia, y donde tú traslades algún concepto, alguna palabra que le infunde a él aliento, ánimo, o sea, palabras que le den vida. Y eso se llama, pues, un alimento espiritual. Obviamente, la Escritura hace ver que no nos podemos quedar con lo más sencillo de la Escritura. Lo más sencillo de la Escritura le llama que es como lechita. ¿A quién se le da leche con su desarrollo? A los bebés, a los niños que se están desarrollando. Pero menciona que qué lindo es encontrar un alimento para aquel que va madurando. Y aquí lo habla el autor de Hebreos cuando él dice de esta manera. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados bien
en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, solo en este verso encontramos pues prácticamente la tipología de una persona que se está desarrollando. Aquel que se sigue desarrollando y está comenzando en los caminos del Señor, obviamente la lechita, o sea, los principios, los conceptos básicos de la palabra los sustentan. Pero conforme va creyendo, conociendo y más investigando más acerca del carácter de Dios, acerca de la vida cristiana, no se puede quedar con conceptos básicos. Tiene que seguir madurando. ¿Cómo? Con pues mayores principios, mayores conceptos. Y eso es lo que le dice aquí, que aquel que logra obtener ese alimento, que bueno, primero se ejercita, pero aprende a discernir las cosas entre el bien y el mal. Por eso es tan importante el no solo se limite a recibir lo del domingo. Créalo, el domingo pues obviamente te puede ayudar a trasladar la semana. Pero el domingo en los momentos de prueba a veces no basta. Por eso es que todos los miércoles yo imparto el discipulado, como es el que estás recibiendo ahora. Y tienes que tener esa combinación de estarte alimentando el domingo y tu discipulado, el domingo y tu discipulado. Porque eso por lo menos te ayuda a ser un poco más experto. Yo le digo, a tener pericia en las cosas del Señor. Bueno, pero acuérdese que vimos hace un rato que el Padre anda buscando siervos que sean fieles y prudentes. Esta combinación de fiel y prudente se me hace como que es aquel que está fiel a una causa, fiel a Él. Y prudente es que pues anda velando, que no se anda confiando, sino al contrario, anda resguardándose de cualquier situación. Por ejemplo, le voy a contar, el Señor Jesús, hablando de los fieles y prudentes, habló de una anécdota de cuando el Señor venga, haciendo una analogía de cuando Él regrese. Y dice que cuando Él regresa, el Señor, habían 10 vírgenes que lo estaban esperando. Y de estas 10 vírgenes, habían 5 prudentes y 5 necias o, valga la redundancia, imprudentes. Bueno, vamos conmigo y vamos a leer ese pasaje tal como lo dice la Escritura. Dice así: 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. ¿Cuál era la diferencia de la insensata o la prudente? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que ellas dijeron, no, el Señor ya viene y si se retrasa no creemos, ahí vamos a estar. Entonces no estaban preparadas para la venida de su Señor. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que ellas se llenaron de ese concepto. Ahora usted dirá, ¿qué es el aceite? Bueno, hemos visto, terminamos la semana pasada ese discipulado tan hermoso acerca del Espíritu Santo. Y hablamos que el Espíritu Santo es una tipología, utiliza como referencia el aceite como una figura. Entonces habla de que aquel que tiene la unción del Espíritu Santo tiene aceite de Dios. Y eso hace que nosotros podamos vivir con, llamémosle, llenuras del Espíritu Santo continuamente. Bueno, sigamos con otra de las cualidades, redimiendo el tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios anda buscando a aquellos que no son mercaderes. Bueno, usted dirá, ¿de qué está hablando? Bueno, es bien conocido que Jesucristo 2 veces tuvo que, dice que Él en una relata cómo es que Él agarró unas sogas, las trenzó y con eso hizo un chicote. Y con eso le empezó a dar duro a los mercaderes del templo. Y Él se molestó. Y la segunda vez también la refiere. Una fue al inicio de su ministerio y al otro fue al finalizando su ministerio.
Cuando hablamos de ministerio, pues él estuvo 3 años en la tierra, 3 años y medio, pero en ambas él mencionó la palabra que él tenía un celo por la casa del Señor. Mire cómo dice el verso. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Entonces se acordaron sus discípulos. Después dice, pues en el 15 y 6 dice que él vino y azotó a estas personas. Y en el 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, pero ¿por qué era porque uno diría, pero ¿por qué ese fervor contra estos cambistas? Bueno, la razón es porque hay que entender, porque uno diría, entonces no es bueno vender cosas en la iglesia. No, en este caso, estas personas tenían una componenda, o sea, estaban fraguados con los sacerdotes. Entonces, cuando llegaba una familia con su ofrenda, que generalmente era una ofrenda animal o a veces vegetal, pero si fuera animal era un buey o una oveja o una paloma, dependiendo la riqueza que él haya tenido, y él quería ofrendar algo en gratitud. Y cuando llegaba al templo tenía que pasar ciertos filtros y eran sacerdotes. Entonces venía y supervisaba a la oveja, porque la escritura dice que no presentarás un animal que esté manchado, golpeado o quebrado o quebrado alguna pierna. Entonces, valga la redundancia. Entonces, estos, como estaban fraguados con los cambistas o con estos vendedores, venían y le decían, no, ese buey no te lo aceptamos. Mire, y le encontraba esta manchita o esta cosita, le encontraba algo. No, decía él, pero si yo quería presentar un buey. Bueno, allá tienen los aceptados. Y cabal había un redil de estos con los animales que según los sacerdotes ya habían aceptado. Ve y compra uno ahí. ¿Y qué hago con este? Bueno, allá está el otro que te lo puede comprar. Este otro era otro de los que estaba fraguado, se lo compraba a un precio risorio, o sea, de mucha risa o muy bajo. Y cuando él compraba su nuevo buey, estaba el otro sacerdote en la cola diciendo, este sí se acepta, hoy sí vas a encontrar el agrado del Padre. Por supuesto, él hubiera encontrado el agrado del Padre con el anterior o con este. Y el que había vendido, lo volvían a meter al redil de los bueyes que estaban ahí vendidos. O sea que era una trueque terrible, ¿verdad? Y igual hacían con el cambio de moneda. Habían muchas personas que llegaban de otras regiones y tenían otras monedas. Entonces, cuando ellos llegaban y decían, quiero comprar una paloma o quiero comprar una oveja para presentar mi ofrenda. Entonces le decía el vendedor, no te podemos aceptar tu moneda. Eso es prohibido. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pero ahí está aquel, el que está ahí a la par mía, él te puede dar la moneda que yo se acepto, o sea, la moneda local. Entonces él venía y cuando llegaba con este cambista, él decía, sí, pero tu moneda es muy difícil de conseguir, entonces se la daba a un cambio muy bajo, pero muy bajo, ¿verdad? Entonces todos estaban fraguados y era una cosa que utilizaban el nombre del Señor para mercadear. Qué triste que ahora pueden haber algunos que mercadeen con el nombre del Señor. Y yo creo que tenemos que examinarnos y decirle, Padre mío, ayúdame a revisar que no me involucre en los negocios, de la vida, porque así es como le llamó Pablo, o eso le insinuó Pablo a Timoteo, cuando él le decía, en el desarrollo del creyente, todos comienzan como agricultores, le decía, en 2 Timoteo, capítulo 2, después en su desarrollo terminan como atletas, pero lo ideal es que lleguen a ser como soldados. Pero el problema, el que ya se convolucra a ser como soldado,
tiene que vivir agradando al el que lo reclutó. Él vive para el que lo reclutó. Y así debe ser el creyente. Nosotros debemos vivir para el que nos compró por sangre. Y ese es nuestro destino, llegar a ser como soldados temerosos, con ese fervor. Pero hay una debilidad con los soldados. Y es que dice en 2 Timoteo, capítulo 2 y 4, de esta manera: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que el soldado puede fácilmente empezar a meterse en negocios propios, personales. Señor, tú me llamaste para ser bendecido y yo lo que quiero es gozar el fruto de la bendición, como el que siembra, ¿verdad? Pero cuando aquel yo voy a desarrollar un carácter y decir: Señor, mi vida es tuya y yo estoy dispuesto a agradarte con todo. Tu trabajo que me des va a servir para poder, Señor, tener mi sustento, pero también para bendecir a otros. Eso es dedicarse en los negocios del reino. Y no estoy hablando de trabajar en una iglesia, sino sencillamente no enredarse en ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, por ejemplo. Y créalo que el ojo del Padre anda como que observando aquellos que su corazón está destinado para con Él o para obtener, tal vez, en este caso, una fuente de ganancia con las cosas espirituales. Y aquí Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, qué curioso, porque 2 veces le hace mención. En la primera carta le hace ver ese tipo de ganancia y en la segunda también le hace ver con los negocios de la vida. Entonces dice en la primera carta, cuando él le dice de esta manera, leámoslo juntamente, que se van a presentar, le dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Repita ahí conmigo: hay piedad que es fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, sé feliz con lo que tienes, porque de todos modos Él es el que prospera. Dios es el que bendice. Dios es el que te da los recursos, el sustento. Pero, ¿dónde está llamémosle así, tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí va a estar lo que tú amas, ¿verdad? Y si tú estás todo empecinado a decir: no, yo quiero ser riqueza porque Dios me bendijo para ser próspero, pues eso es donde está tu corazón, ¿verdad? Este tema, esta cualidad que vimos antes, la verdad que es un poco, puede ser confrontativa para algunos, porque algunos dicen: no, yo he sido llamado para ser bendecido. Por supuesto, no me aparte a que seas bendecido, pero que cuides en poner tu esperanza en ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, miremos otra de las cualidades que aparecen en la Escritura. Este verso que vamos a ver habla prácticamente de 2 cualidades. Leámoslo aquí juntamente. Dice de esta manera. En 2 Pedro, capítulo 3, 13 y 14, dice así: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hay una promesa. Acuérdese que el Señor hizo 2 promesas. Una promesa dijo que Él vendría una promesa es que Él mandaría el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros con mucho gozo estamos expectantes. Pero la segunda promesa es que Él vendría. Y Él vendría a tomarnos y llevarnos a una dimensión espiritual. ¿Qué habla aquí? Pero según su promesa,
nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y es más, seremos transformados, dice. O sea, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y dice el verso 14, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, o sea, aquel que espera la promesa de su venida, procura con diligencia ser hallado por él en paz, sin mancha e irreprensible. O sea que aquí prácticamente encontramos tres cualidades de las que él anda buscando. Aquel que anda en paz, sin mancha e irreprensible. Hace un par de semanas vimos, la semana pasada vimos el que anda en paz, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el que anda sin mancha. ¿Qué es eso? Porque el andar sin mancha prácticamente está hablando que es algo, aquel ejemplo que dicen, todos en una hoja blanca solo le ponen el ojo al punto negro, a una manchita, aunque esté blanca, pero uno le pone el ojo a la mancha. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que, pues, revisarnos, examinarnos para no tener esa manchita que pueda, pues, ser de alguna manera desagradable a los ojos. Bueno, mire, Viti, mi esposa, ella es sumamente meticulosa. Por ejemplo, yo a veces puedo ir a comer a algún lugar y se me mancha la camisa y puedo andar con la mancha y no me preocupa. Me mira ella y quítate la camisa, hay que limpiarla y hay que lavarla. Y es así súper, yo le amo meticulosa. Bueno, el Señor va a ser meticuloso con su iglesia. Él está pidiendo que nosotros podamos estar sin mancha. Bendito sea Dios por la Santa Cena, por ejemplo. Porque con ella continuamente podemos estar arrepintiéndonos y poniéndonos a cuentas. Bendito Dios por la oración, porque diariamente tú puedes ponerte a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque así nos presentamos ante Él como una iglesia gloriosa. Mira este otro verso que habla acerca de cómo es que el Señor quiere encontrar a su iglesia. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y cuando uno mira este verso, uno dice, ¡ala! Que ser inmaculado, eso es imposible para un ser humano. Por supuesto, para un ser humano sin esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa, que es Jesucristo, que es abogado, tenemos para con el Padre. Que si hemos pecado, pues Él aboga por nosotros y asimismo nos perdona nuestros pecados, aquel que se arrepiente de corazón. Entonces, Señor, ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a tratar de hallar, pues aquello que tú puedas decir, eso no me agrada. ¿Se acuerda que aquella enseñanza que vimos acerca de los olores? Que nosotros podemos emitir un olor fragante y que el Padre diga, ahí está Chito. Ay, qué rico me está adorando, está presentándome una adoración con su servicio, algo así. Pero qué triste será cuando él diga, uy, eso qué mal huele. Bueno, es igual con esto de las manchas. Señor, ayúdanos a presentarnos delante de ti, limpios, libres. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por su sangre preciosa. Él nos rescató y por su sangre nosotros podemos ser limpios continuamente. Mire cómo dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Obviamente todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, destinados para la muerte eterna. Pero en Cristo Jesús Él nos dio acceso al Padre y perdón de esta vida corrupta.
o de esa vida mala. Y dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para poder Jesucristo presentarse, Él tuvo que demostrar que Él estaba libre de pecado. Y ese es uno de los ejemplos tan hermosos, saber que Él realmente se presentó delante de nosotros irreprensible, sin mancha, sin pecado. Imagínense que esta es la otra palabra que vimos, que nos podamos presentar ante Él sin mancha y también irreprensibles. ¿Qué es eso de ser irreprensible? Bueno, que no tenga reprensión, o sea, que no tenga observaciones o, llamémosle así, algún detalle que uno diga, encontré algo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahorita me hace recordar ahorita que estoy en una construcción y uno quisiera que todos los acabados fueran irreprensibles. Pero ahora el que está colocando ventanas, él dice, mire, aquí se mira que el que hizo el marco de concreto no lo hizo irreprensible. Mire, ahí está, con ángulos que deberían de ser de 90, pues son de 88 o de un poquito más abiertos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues él pone su marco y hay que rellenar. O sea, no es irreprensible. El Señor nos justifica para que nosotros seamos limpios en Él. Y el Padre mismo nos quiere, ¿sabe?, encontrar totalmente irreprensibles. Por eso dice este verso tan hermoso de esta manera. Léalo conmigo. Y el mismo Dios de paz, en 1 Tesalonicenses 5:23, os santifique por completo, y todo vuestro ser en espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez dirá, usted, pastor, solo versos de la venida habla. No, lo que pasa es que la Escritura está llena de versos cuando Él dice, tengan esa esperanza, tengan esa expectativa que yo vengo. Pero Él que anda buscando a una persona irreprensible que se haya santificado por completo en espíritu, alma y cuerpo. Es curioso, ¿verdad? El cuerpo también, no solo el espíritu, no. El alma también, sí, no solo el cuerpo, no. Las tres áreas. Por eso se llama, cuando hablan de integridad, cuando vemos ese término en el Antiguo Testamento, es ser íntegro, es un ser completo. Completo en todas sus áreas. Yo le llamaría completo en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Padre mío, encuéntranos, que podamos presentarnos delante de ti irreprensible en todo sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor anhela a aquellos que logran santificarse continuamente. Él dice que los va a utilizar para que sean como lumbreras, ejemplos para otros, para decirles, claro que sí se puede vivir en esta tierra buscando la santidad. Claro que sí se puede vivir en esta tierra tratando de no pecar. Y si pecas, pues a Jesucristo tenemos como abogado y presentarnos ante Él. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Dice de esta manera. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. Ahí está otra vez la palabra, la combinación. Irreprensible y sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire, qué curioso porque bien Jesús decía, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Cuando Él decía, en el mundo tendréis aflicción. Bueno, yo diría aquí,
en el mundo tendréis pues persecución de alguna generación maligna y perversa que va a querer verte como caes. Una generación que va a querer ver cómo retrocedes en las cosas de Dios. Una generación que va a querer ver cómo te confabulas o cómo empiezas haciendo cosas que son manchas, llamémosle. Por eso dice aquí, hacer todo sin murmuración y contienda. La murmuración Dios viera. Yo pienso a veces que uno se enoje, pues uno se puede controlar. Pero el que murmura, el que es chismoso, ese es tremendo. Y sobre todo el que provoca contienda. Dice, hay varios versos en la Escritura que Dios a este lo compara como un hechicero. Aquel que se revela, ¿verdad? Porque empieza a poner palabras que no son en todo sentido. Bueno, ¿qué vamos a terminar en el discipulado del día de hoy? Y hoy vamos a ver este último, que es una última cualidad para el día de hoy. Vivir conforme al corazón de Dios. Es que eso es imposible, porque Dios es magno y ahí está sentado en su trono. Él es impoluto, no tiene ninguna mancha. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que aunque no tengamos sus pensamientos y no tengamos sus caminos, de alguna manera podríamos tenerlos si andamos alineados a su palabra. Si andamos alineados a lo que Él piensa, si podemos tener el corazón como el que Él tiene. Miren cómo dice Hechos 13:22, y no diría eso. Dice de esta manera, quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. O sea que si el mismo Padre dice que hay alguien conforme a su corazón, hará todo lo que yo quiero. Y eso que David fue terrible. El domingo yo platicaba que si uno seleccionara personas ideales para su equipo, yo creo que David estaría en la cola. Porque David fue, y mire, adúltero, fue homicida, fue asesino, inclusive mintió pues, pero aún así él se arrepintió. Y él pidió misericordia. Él clamó por misericordia. Y eso es lo que Dios anhela, busca de todas personas. Él anda buscando personas que sean genuinos de corazón y que de alguna manera puedan decir, Señor, escudriñame y haya en mí, pues, un corazón entero, un corazón correcto. Entonces, el Señor te dice, es cierto, hay algunos que yo encuentro y su corazón es engañoso. Mire cómo dice Jeremías 17, 9 al 10. Más engañoso que todo es el corazón, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. O sea que cuando aquí dice que yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, da la impresión que el Señor anda buscando. Y cuando Él agarra a alguien, le pasa el escáner. ¡Ay! Este corazón necesita ser pasado por un proceso. Y a veces las pruebas sirven para poder nosotros limpiarnos. Señor, prueba mis pensamientos y que yo pueda, Padre mío, presentarme delante de ti de una forma correcta. Padre, en el nombre de Jesús te pido, bendícenos con estas cualidades que vimos el día de hoy. Señor amado, te ruego de todo corazón, ser personas que podamos ser siervos, fieles, prudentes, que podamos alimentar al corazón de alguien, que no nos convirtamos, Señor, en personas que mercadeen con tu palabra. Señor amado, que tú nos encuentres, Señor amado, conforme a sin mancha y irreprensibles y conforme a tu corazón. Santificamos, te lo pido.
Padre, yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando, bendice su vida y desde ya, Señor, te ruego que te podamos conocer siempre más y más. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este discipulado de hoy. No pierdas el final la semana entrante. Un abrazo y bendiciones.